Bendiciones, familia. Les habla una vez más el apóstol y profeta Ronnie Chávez en esta escuela profética para la familia que hemos tenido que iniciar. El Señor nos ha presionado a ustedes y a mí para hacerlo y nos estamos gozando ya por varios días. Nos estamos acercando a las 400,000 reproducciones en los días de esta escuela y de la motivación. En 8 o 9 días ustedes han sido extraordinarios y queremos que usted siga invitando a las familias o compartiéndole a otras familias, porque este material queda ahí en Facebook para que lo puedan ver posteriormente. Ayer se tuvo un impasse. Algunos de ustedes deben haber experimentado turbación, como algunos ministros y personas del mundo secular, porque prácticamente todo lo que había quedado guardado que se había hecho en Facebook Live en algunas ocasiones desapareció momentáneamente, y tal vez por espacio de 1 o 2 horas esto no estuvo más en nuestros teléfonos, en nuestras tabletas, y pensábamos que algo extraño estaba sucediendo. Bueno, de hecho, todo esto que nos ha tenido a tantos millones de personas ahora en la casa, dentro de las casas, está provocando una invasión impresionante en el mundo cibernético, de videos, de mensajes, bueno, y esto está provocando algún colapso en los mundos de estas páginas web, páginas de Facebook, etcétera. Y en Facebook, una de las plataformas encargada de todo lo que tiene que ver con celulares y tabletas, colapsó momentáneamente. Le pedimos al Señor que ayude a estas empresas para multiplicar sus posibilidades de llevarnos a nosotros estos mensajes, no solo la iglesia, sino las familias, a nuestros familiares, imagínense. Pero gracias a Dios, ya estamos de nuevo aquí. Ustedes han escrito de manera impresionante. Ahora en la mañana conversé con Dania, mi secretaria asistente principal, y me dijo, son cientos de personas que han estado escribiendo, pidiendo el libro que ofrecimos ayer, Echa tu pan sobre las aguas. Y Raúl, que se ha quedado esta tarde trabajando, terminando la tarea, me dice, todavía siguen escribiendo. Bueno, acuérdese usted que quedamos en pacto, ustedes y yo, que era hasta hoy al comenzar este programa que se acaba, la oportunidad de solicitar ese libro. Así que tengan paciencia algunos de ustedes hacen el envío en su WhatsApp del mensaje y ya quieren que se lo manden al minuto y se expresan como que nunca lo recibirá. Cuidado, usted esa palabra nunca no la use. Es una palabra que puede mermar las respuestas de Dios por la fe. Así que entonces tenga paciencia, ya le van a enviar su libro. Y bueno, ayer yo dejé planteado algo que ha generado inquietudes en muchas personas. Nos han escrito por correo, han escrito usando nuestros medios de WhatsApp y de otras fórmulas que tenemos para contactarnos y para mantener con ustedes comunicación. Algunos pidiendo ayuda sobre el ayuno, cómo se ayuna, cómo se hace este ayuno, cuándo empieza el ayuno. Bueno, vamos a usar esta tarde de escuela para hablar un poco del ayuno, ya que estamos hablando de esto y estamos tratando de que tanto el Centro Mundial de Adoración, nuestra congregación, las iglesias asociadas, los ministerios asociados y amigos en Costa Rica y en la red Rango Internacional, que toque Europa, toque el Asia, toque América, nos metamos la próxima semana en un ayuno de 7 días. Pudo ser un ayuno de 10 días o 21 días, pero el Espíritu Santo nos ha dirigido a 7 días. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo de la próxima semana. Así que esta semana a estudiar, a prepararnos, pero vamos a entrar en un tiempo de ayuno parcial. Como estamos en casa, como estamos con la familia, como estamos con los abuelos, o con los nietos, o con los hijos, o estamos unos y otros interrelacionados en la familia, pues no es tan fácil someter o meter a todos en el ayuno. Pero nosotros podemos participar como familia, podemos invitar a algunos miembros de la familia, o en lo personal o en lo individual. Muchos que me están viendo son ministros, son líderes, o ambos son ancianos de una iglesia, son diáconos de una iglesia, son líderes de matrimonios, o son simplemente predicadores de la palabra. Bueno, usted y yo tenemos un compromiso. El ayuno tiene la oportunidad
dada por Dios de doblegar un poco nuestra carne, abrir nuestro espíritu a la dimensión espiritual para recibir palabra de Dios, recibir visión de Dios, revelación de Dios, pero también el ayuno es una herramienta importantísima de batalla espiritual. Es a través del ayuno y la oración vigorosa que se rompen las obras del diablo, que se quebrantan las artimañas del infierno. Y estamos tratando de motivar a muchos, a miles, para que la próxima semana entremos en un ayuno parcial. Ese ayuno parcial significa que puedes comer algo. Lo que no se persigue es comer alimento fuerte, carnes, carne de cerdo, carne roja, que no se persigue comer postres, alimentos finos, delicados y darnos una almorzada, una cenada de esas tremendas. No, la idea es en los 3 tiempos de comida, el desayuno, el almuerzo y la cena, tener la misma comida cada día, basada o en legumbres o basada en frutas, con agua o con algunos jugos de frutas. Habrá quien quiera intentarlo hacer sin comida o con agua simplemente, pero nuestra motivación es para ir haciendo un ayuno parcial que nos va a preparar después para desafíos de ayuno total más adelante, para que muchos vuelvan en sus ministerios a encontrarse con esa senda antigua del ayuno, de la oración. Pero ahora vamos a motivarnos al ayuno parcial la próxima semana, 7 días. Algunos van a tomar la decisión de ayunar comiendo al desayuno, al almuerzo, a la cena, solo tomate y lechuga o algunos vegetales. Otros querrán hacerlo solamente con frutas, mango, papaya, piña, qué sé yo, banano, picado, y tal vez tener algún jugo o agua con limón o algún jugo de naranja, en fin. Pero es en la mañana, en la tarde, en la noche. No significa que vas a comer esto en el día y en la noche te vas a dar una apretada de comida terrible. No. Eso no es así. Los 7 días van con las mismas comidas, el mismo tipo de comida, o vegetales o frutas. Entonces veamos algunos elementos interesantes en la Biblia sobre esto. El capítulo 1 de Daniel nos enseña muchísimo sobre el ayuno parcial. Yo animo a ustedes que en estos días estén leyendo todo el libro del profeta Daniel en el Antiguo Testamento. Es un libro corto, bonito, pero que nos habla acerca del efecto, el beneficio, cómo se hace el ayuno parcial. Entonces dice el capítulo 1 en los primeros versículos de la siguiente manera: en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Israel o de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, a muchachos en quienes no hubiere tacha alguna, que no hubiere ninguna tacha, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombre: a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos
que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y le dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto como jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con los siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló. Pues escucha esto: 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Qué experiencia interesantísima. Cómo uno de los reyes babilónicos sitió Jerusalén, tomó prisionero a Joacim, el rey de Judá, y se lo llevó preso, junto a los jóvenes más selectos de Israel. Y entonces le dijo a su eunuco, que estaba a cargo de ellos, que preparara comida para ellos y para todos los muchachos babilonios que tenían que ser preparados en ciencia, en cultura, etcétera, por 3 años, y que a los israelitas les diera la comida, la mejor comida del rey y sus vinos. Lastimosamente esa comida era comida preparada para los dioses, y por lo tanto, entonces le dijo: ellos deben comer esto, y enséñales en las ciencias, enséñales en el conocimiento, y también dijo: dales de toda esta comida, aleluya, para que entonces ellos también aprendan el idioma de los caldeos. Y cuando los muchachos se dieron cuenta, Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel, de lo que pretendían hacer con ellos, de darles a comer comida sacrificada a los ídolos, comida del palacio del rey y también vino del rey, dijeron: no nos vamos a contaminar, no vamos a comer de esto, vamos a separarnos. Pero estábamos hablando de muchos meses, y si el rey, cuando comparecieran ante él, los encontraba débiles, pálidos y sin entendimiento, entonces a quien le iban a cortar la cabeza era el eunuco. Entonces el eunuco les dijo a ellos eso, que a él era el que ponían en peligro, pero Daniel le dijo: haz una prueba con nosotros, porque había hallado gracia con él. Déjanos comer 10 días, solo legumbres y agua. Hacer un ayuno parcial de 10 días en este caso. Y al final de eso tú nos revisas, tú haces un análisis y nos comparas con los otros muchachos que están comiendo la comida común, que están tomando el vino común, que están comiendo lo sacrificado a los ídolos y que están comiendo la comida usual en Babilonia, y nosotros con legumbres y agua, ayunando parcialmente. Vamos a mostrar algo distinto y entonces tú decidirás. Cuando el eunuco los revisa 10 días después,
de haber ayunado parcialmente, solo legumbres y agua, escucha, solo legumbres y agua, a la mañana, a la tarde, a la noche, al desayuno, al almuerzo y a la cena, solo legumbres en este caso y agua, los encontró a ellos, oiga, mejor que los muchachos. Su rostro era mejor, más saludable y más entendidos. Por lo tanto, hizo con ellos un pacto y se llevaba la comida que venía de palacio y les entregaba legumbres y legumbres y legumbres. Y cuando el rey los vio y tuvo un análisis de sus vidas, se dio cuenta que se había encontrado con un tesoro. Los muchachos eran mejores que los magos y adivinos y los hechiceros de su reino, que eran 10 veces más sabios, con más entendimiento, con más visión, con más sabiduría. Y aún Daniel, Dios lo había capacitado en visiones y sueños. Y Daniel entonces fue introducido a través de estas experiencias como un consejero del rey, y estuvo así a través de varios reinados hasta el rey Darío. Esta es la etapa interesante de la vida de Daniel, pero se repite a lo largo del libro en varias ocasiones. Daniel, por atender compromisos, no podía dejar de comer y no podía ayunar completamente, pero tenía tiempos parciales de ayuno. El capítulo 9 es extraordinariamente conocido como el capítulo donde Dios le revela a Daniel las profecías de las 70 semanas que nos hablan de los tiempos hasta el final de los siglos. Y Daniel estaba ayunando y orando, dice que por 21 días él se humilló delante del Señor, no probó alimento delicado, no comió carne ni vino, 21 días, y de pronto un ángel del cielo se le manifiesta y él cae como muerto. Pero dice que el ángel le dice: no temas, Daniel, mi siervo, yo he venido para revelarte, para traerte una respuesta a tus interrogantes. Él preguntaba sobre los tiempos que estaba viviendo, sobre el tiempo del cautiverio y la esclavitud de Israel. Y entonces el ángel viene con la respuesta y le dice: desde que tú comenzaste a orar, desde que te humillaste delante del Señor en ayuno y ruego, yo he sido enviado para traerte la respuesta. Pero en los cielos, en el mundo espiritual que no se ve, pero que está ahí, existe, es real, el mundo paralelo, había un espíritu gobernante sobre las naciones, el príncipe de Persia se me opuso para que yo no pudiera traerte la respuesta. Y tuve que pedir refuerzos en el cielo, y el arcángel Miguel vino con sus espadas y logró la victoria, y yo pude atravesar la resistencia y venir a compartirte a ti la revelación y la respuesta de Dios. Y este es el misterio que tenemos que darte. Y le compartió ese misterio extraordinario de la profecía de las 70 semanas. Pero mira, desde que él se humilló, desde que él tomó la decisión de ayunar, desde que él tomó la decisión de orar y ponerse delante del Señor a un rostro en tierra, Dios le manda la respuesta. Pero hay una oposición en los cielos. Bueno, cuando determinamos ayunar, cuando determinamos orar, a veces las cosas no se resuelven al día siguiente, no se resuelven a los minutos o a las horas, a veces sí. Pero cuando empezamos a orar y ayunar, hay una resistencia del infierno, porque el diablo sabe que ayuno y oración son la llave de Dios para abrir los cielos, para abrir las bendiciones. Y por eso estamos tratando de animarte, ahora que estamos en casa, que en estos días compres frutas o que en estos días compres legumbres. Te vas a ahorrar muchísimo dinero, pero además de eso te va a ser beneficioso para la salud, te va a ser beneficioso para dormir bien. No vas a estar lleno de toxina, no vas a estar aperezado o aperezada, sino vas a estar lúcido, tranquilo, constantemente dispuesto para madrugar, dispuesto para dormir tarde, para orar, para buscar del Señor, para leer la palabra. Las siestas van a desaparecer en algunos porque no les va a dar sueño en estos 7 días, y podría seguir 10 o podría seguir 21 días. Dios va a traerte una revelación extraordinaria con esto. Bueno, y en uno de los libros que escribí hace muchos años, en el año 84, precisamente recuerdo que hice un ayuno de 21 días para escribirlo. No fue un ayuno parcial, fue un ayuno total. Esos 21 días no comía nada, solamente tomaba agua,
agua cuando tenía sed y oraba y escribía, oraba y escribía. 21 días y escribí un libro que se llama El Muro de los Lamentos, sobre intercesión, sobre principios de intercesión. Un libro realmente interesante y muy importante para todos. La iglesia y ha servido para seminarios extraordinarios. Así que El Muro de los Lamentos, hay un capítulo, el número 12, que se llama Armas Espirituales y trata sobre el ayuno. Yo voy a leerte un poco y comentarte algo porque queremos que sepas en esta clase de lo importante que es el ayuno. Mira lo que dice. La Escritura establece en el libro de los Efesios que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es decir, no contra fuerzas humanas, sino espirituales. Por lo tanto, nos exhorta a que usemos armas espirituales en forma específica para derrotar a nuestros enemigos. Mira, 1 Corintios 10, del 3 al 5, dice así: pues aunque militamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando el apóstol Pablo habla de que somos nosotros parte de un ejército espiritual con una habilidad y una unción entregada por Dios para derribar fuerzas, no está hablando de fuerzas humanas, no está hablando de una guerra convencional, de militares, contra seres de carne y huesos. Uno dice, nuestra lucha es una lucha contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad que se mueven en las regiones celestes, en el mundo espiritual que no vemos. Pero Pablo dice, asimismo, como nuestra lucha es una lucha espiritual, Dios no nos ha dado armas corrientes, sino que nos ha dado armas de nuestra propia milicia, especiales para la destrucción de fortalezas, que van a derribar todo argumento espiritual, todo lo que se levanta contra la fe, todo lo que se levanta contra el conocimiento de Cristo y el papel que la iglesia debe jugar, podrá ser derribado con estas armas que son espirituales, para derribar fortalezas. El apóstol Pablo, cuando escribe este libro, está usando el griego de una manera magistral. Y él dice claramente, hablando de esas fortalezas, que no son como murallas, no son como grandes paredes o grandes tapias de cemento o de hormigón, sino que Pablo está hablando de las fortalezas que se tejen en la mente, que se levantan en la mente de la gente, de las familias y aún de los conglomerados sociales grandes. Las fortalezas que se van estableciendo a través de pensamientos, uno tras otro, a través de filosofías, a través de ideologías, a través de doctrinas, y entonces el hombre termina con su mente atada y las comunidades enteras terminan con costumbres y con ideologías y con cosas en la cabeza, en el cerebro, que se convierten en fortalezas, y después cuesta un mundo entrar con la palabra, cuesta mucho llegarles con el mensaje del evangelio, porque esas costumbres religiosas u ocultistas, esas costumbres o ideas filosóficas o ideologías diversas sobre la familia, sobre el sexo, distorsionadas, lo que hacen es que se forme en ellos toda una resistencia, una fortaleza. Bueno, el apóstol Pablo dice que Dios nos ha dado a nosotros armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Y cuáles son esas armas, mi querido amigo, mi querido hermano, mi querida familia? Esas armas, dentro de muchas está la palabra. La confesión de la palabra derriba fortalezas. La alabanza quebranta, desbarata toda muralla. La adoración derriba todo pensamiento y toda obra del infierno. Pero también tenemos la oración. La oración en sus diversas formas, que ya las veremos un día de estos. La oración unida, la oración en el espíritu, la oración con gemidos indecibles, la oración con dolores de parto, la oración mental, que es la que hacemos siguiendo una línea o una guía de pensamiento, de ideas para orar una cosa sobre otra. La oración en acuerdo, la oración nacional, bueno, pero tenemos también el ayuno.
Los diversos tipos de ayunos son armas extraordinarias para derribar el poder del enemigo. Entonces veamos algo que es la pregunta que hizo un querido hermano en la fe para ayunar. ¿Qué es ayunar? ¿Cómo se hace el ayuno? Bueno, ¿qué es ayunar? Simple y sencillamente, en nuestro lenguaje moderno, esto significa no ingerir ningún tipo de alimento en nuestro cuerpo. Ayunar es no comer. Ayunar es no ingerir ningún tipo de alimento en el cuerpo si es un ayuno total. Si es un ayuno parcial por varios días, no un día, ni dos, no, por lo menos 7, 10, 21, 40. Este tiene que ser hecho con un tipo de comida seleccionado previamente para que durante esos 7, 10, 21, 40 o 50 días nosotros estemos comiendo solamente eso, para que entonces haya una cuota de entrega, de sacrificio, de doblegar nuestra carne, aleluya, y entonces es que podemos hacer este ayuno con toda solicitud para la gloria de Dios. Pero en el fondo ayunar es no ingerir ningún tipo de alimento en el cuerpo por un intervalo de tiempo determinado. El ayuno total, como fue hecho por el apóstol Pablo, cuando ustedes recuerdan el libro de Esther, que Esther le habló al pueblo: dile a mi pueblo que ayunen por 3 días, mientras yo lo hago igual y luego entraré a ver al rey. Ese es un ayuno total, no se come nada, pero no se puede dejar de tomar agua, porque después de 3 días, si no tomas agua, pones en riesgo tu cuerpo. El agua no rompe el ayuno, no la rompe, pero es esencial. El agua, recuerda, es importante mantenerse hidratado en el ayuno, sea total, sea parcial, sea de 3 días o sea de más días. Un ayuno total requiere de agua. Entonces mira qué importante es esto. Bueno, no comer alimentos, si solamente se deja de comer algunos alimentos o se suspenden algunas comidas del día, este ayuno será parcial. Y aunque el agua no corte el ayuno, pues no provee nutrientes al cuerpo, sino solo sirve de vehículo para el transporte de los mismos por el organismo, el no tomarla mientras se ayuna hace que el ayuno sea total y de mayor beneficio para el espíritu. Ayunar es permitir con ello que el cuerpo, la carne, es decir, la carne y la naturaleza carnal y sus consecuentes deseos sean debilitados y que el espíritu sea vivificado, sea fortalecido, edificado y esté listo para percibir con mayor claridad el mundo espiritual y esté sensibilizado a las cosas del espíritu, aleluya, para derribar a nuestros enemigos espirituales y circunstanciales, los espíritus malignos, o bien para captar la guianza y el mover del Espíritu Santo. Bueno, ahora que leo, quiero añadirte algo. Hay algunas personas que tal vez lo que quieren es ayunar todos los desayunos y entonces comer normal el almuerzo y la cena, pero el desayuno lo van a entregar al Señor como un ayuno parcial. Eso sí, para que funcione hay que cuidarse de no repetir en el almuerzo o no comer en la cena como dicen en Costa Rica un chiste, como un saco descosido que usted le mete y le mete y le mete y se sale, pero no se da cuenta que está echando y echando comida. No, es un ayuno parcial. Simplemente usted moderadamente no desayuna y almuerza normal y cena normal. Yo prefiero, para que sea más sustancioso y para que tenga realmente productividad espiritual, que sea un ayuno, las 3 comidas de lo mismo, o legumbres con agua, o frutas, obviamente con algún jugo que tenga agua, es decir, que tenga el líquido, y también en las 3 comidas. Bueno, estamos viendo el tema del ayuno. Tal vez, vamos a ver, aquí tenemos algo interesante. Y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan, por qué, o acaso, vamos a ver, estoy aquí, ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo. No pueden ayunar, pero vendrán días
cuando el esposo les sea quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Marcos 2, 18 al 20. Esta es una alusión a que cuando ellos estaban, los discípulos, con Jesús, ¿por qué ayunar si el Señor estaba con ellos? Pero vendrían días, Jesús hablando acerca de su muerte, su resurrección y su partida a la presencia del Padre. Dice, mis discípulos entonces sí, que no me tendrán a mí presente, y entonces tendrán muchas veces que ayunar para manifestar mi poder, para atraer mi presencia, para estudiar la palabra. Tendrán que ayunar. Esto es esencial. Veamos algunos ejemplos del ayuno en la Biblia. Por ejemplo, tenemos aquí, Jesús mismo comenzó su ministerio con ayuno, y producto de ayunar 40 días, derrotó a Satanás en el monte de la tentación, obteniendo allí una total victoria que consumaría en la crucifixión y en su resurrección, y nos dio vida a los humanos. Jesús inició su ministerio ayunando. Mateo 4, del 1 al 11, pasaje que muchos de nosotros conocemos. Segunda cosa, sus discípulos, enseñados por él de la palabra y ejemplo, lo practicaron. El ayuno en Hechos capítulo 1, 12 y 13 y Hechos 10, vemos que los discípulos estaban ayunando. Número 4, Pablo, el apóstol de los gentiles, lo practicó, siendo uno de los mayores intercesores que ha tenido la iglesia en toda su historia. Hechos 9, Pablo nos habla de cómo en su encuentro con Jesús fue llevado a la casa prácticamente ciego, y ahí recibió revelación, pero no comió, no ingirió alimentos, ayunó. En el capítulo 13 de los Hechos dice que ayunando Pablo, Silas y apóstoles y profetas, el Espíritu Santo vino y les habló. Entonces Pablo practicaba el ayuno. Número 5, la iglesia nació bajo el poder de Dios al ayunar y orar, esperando la promesa del Padre. Hechos 2, donde descendió el Espíritu en Pentecostés, la iglesia, los 120, hacían oración y ayuno, esperando el cumplimiento de la promesa. Número 6, la iglesia gentil nació producto del poder divino desatado en el ayuno de Cornelio y de su familia. ¿Cuántos recuerdan esa manifestación de gloria del Señor en casa de Cornelio? Bueno, él y su familia estaban humillándose delante del Señor, estaban pidiéndole al Señor con ruego y con oración y con ayuno que se manifestara. Mira qué interesante, un derramamiento del Espíritu Santo. Aleluya. 7, la iglesia primitiva y sus ministerios, ejemplos y figuras de la iglesia moderna, también ayunaron y vivieron bajo el poder de Dios. Y no solo en el Nuevo Testamento, sino a lo largo de la historia bíblica tenemos a Moisés, que ayunó 2 veces, 40 días y 40 noches. Elías ayunó 40 días en el desierto. Tenemos a la iglesia del Señor ayunando en diferentes tiempos. El pueblo de Israel hacía ayuno y oración nacional para enfrentar algún tipo de enemigo. El ayuno es importante. Ahora veamos, ¿para qué ayunar? ¿Por qué ayunar? ¿Por qué dejar de comer? ¿Por qué ayunar parcialmente? ¿Por qué durante varios días, 7, 10, 20, 30, los que querramos definir delante del Señor? ¿Por qué solo comer legumbres y agua? ¿O por qué solo comer frutas? ¿O por qué entregar todas las mañanas o todas las cenas al Señor? Ya lo dicen muchos, que cuando Martín Lutero estaba traduciendo la Biblia, él lo que estaba haciendo desde el hebreo al idioma suyo, él lo que hacía era ayunar con pan y agua por semana de semana. Solo comía pan y agua, ayunando parcialmente para mantenerse fortalecido un poco, pero para estar abierto en la dimensión del Espíritu, al Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué ayunar? ¿Para qué ayunar? Número 1, para recibir sabiduría. Daniel capítulo 10, verso 1 al 21 nos dice de cómo Dios le entregó a Daniel sabiduría que nunca hubiera podido conocer si no es por revelación de Dios. Número 2, para recibir revelación de Dios. En el capítulo 10 de Daniel vemos cómo Dios le revela los misterios de los tiempos. Le habla cuándo vendrá el Mesías, cómo serán los últimos años de nuestra historia humana sobre la tierra. Revelación de Dios. ¿Quieres sabiduría?
¿Quieres revelación de Dios? El ayuno es esencial. Número 3, para pedir protección del Señor. En Primera de Crónicas 20, del 1 al 15, ustedes recordarán que el pueblo de Dios estaba rodeado de su enemigo. Entonces el rey Josafat pidió al pueblo que se humillara en ayuno y oración, y Dios trajo profetas y les trajo la bendición y la salida a esa lucha y ese ataque inminente del enemigo. Tanto es así que que el rey luego dice: creed en Jehová vuestro Dios, en el verso 20, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Esto es pedir protección del Señor. Número 4, ¿para qué ayunar? Para recibir poder y fe. Marcos 9, del 14 al 29, ¿cuántos recuerdan cuando el Señor hace maravillas y milagros, expulsa a los demonios? Los discípulos le dicen: Señor, ¿cómo no pudimos nosotros echarlo fuera? ¿Cómo no pudimos nosotros liberar a este hombre de su cautiverio y de estos demonios? Y Jesús les dice claramente: ese poder solo viene cuando se ayuna, cuando se ora. Este tipo de demonios no sale de un cuerpo, no abandona al endemoniado, sino es con mucha oración y ayuno. ¿Queremos poder hoy, iglesia? ¿Queremos tener la autoridad para echar fuera demonios, para cambiar los entornos, para liberar territorios y ciudades? Tenemos que ayunar. El ayuno es esencial, aleluya, para recibir poder y fe para actuar en el nombre del Señor. Número 5, ¿para qué ayunar? ¿Por qué a muchos jóvenes les estamos animando a ayunar? ¿Por qué muchas señoritas, aún niños o personas que están en el liderazgo? Quiera Dios que esta concentración en las familias, en las casas, no sea solamente para leer la Biblia, sino porque hay mucha gente que será llamada por Dios. Dios va a hablarle a muchos en estos días para comenzar una iglesia, para comenzar un trabajo de evangelistas, para salir con su familia a la obra misionera. Porque cuando se ayuna, aleluya, se le pide a Dios que llame por nombre y ordene a sus siervos. Dios llama y Dios ordena a sus siervos y los equipa por nombre cuando hay ayuno. Hechos 13 nos dice que estaban en Antioquía ayunando y orando profetas y maestros, y de pronto el Espíritu Santo habló en medio del ayuno, en medio de la oración, en medio de los profetas y en medio de los maestros, y dijo: apartarme a 2, y dio el nombre de ellos y dijo: estos son ahora escogidos por mí para ser enviados a la obra de apóstoles. Llamado es relacionado con ayunos. Ayunamos para pedir a Dios que llame a sus siervos con nombre propio, con dirección propia, con una asignación particular. Número 6, ayunamos como en Hechos 2 para buscar un derramamiento del Espíritu Santo. Imagínense todos nosotros por miles, porque esto está llegando a miles y va a llegar a miles, que nos dispusiéramos realmente la próxima semana a ayunar parcialmente. Se derramaría el Espíritu en nuestras casas, se derramaría el Espíritu Santo en las oficinas de algunos, se derramaría el Espíritu Santo en el apartamento de otros, se derramaría el Espíritu Santo donde están, aleluya, concentrados ahora en España, en Argentina, en Brasil, en México, en Panamá, en Puerto Rico, en los Estados Unidos, en Canadá, en Francia. Se derramaría el Espíritu si nosotros nos determinamos a ayunar y orar. ¿Para qué ayunar además? Para prepararse para echar fuera las fuerzas del mal, ya lo dijimos. No solamente para recibir poder y fe, sino también para ser capacitados, para liberar a los cautivos. Recuerda que el Señor Jesús dice: estas señales seguirán a los que creen, en el libro de Marcos 16. Dice: echarán, hablarán en otras lenguas, echarán fuera. ¿Y cómo vamos a echarlos fuera? Tenemos que recibir poder. Tenemos que recibir poder con la llenura del Espíritu Santo, pero también recibir poder cuando ayunamos, nos cargamos. Es como cargar la batería. Es como cuando usted, este teléfono se... la pila, decimos en Costa Rica, la batería se descarga. Usted no puede seguir hablando, no lo puede seguir usando, aunque sea muy moderno y pueda hacer muchas cosas. Usted tendrá que enchufar el cargador al teléfono y a la corriente eléctrica y se va a cargar. Bueno, nosotros necesitamos orar mucho y ayunar
mucho para recibir ese poder, para echar fuera los demonios. Algo más, ¿por qué ayunar? Para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Hay mucha gente que no ha recibido la llenura del Espíritu Santo. Quiera Dios que en las familias, donde usted se encuentre, donde quiera que estén, en alguna noche de estas, usted se ponga ahí a ministrar y a orar y pedirle a Dios que llene a sus niños, que llene a sus jóvenes Espíritu Santo, y van a ser llenos y bautizados, sumergidos en el poder de Dios, y van a hablar otras lenguas del Espíritu. Hechos 2 dice que todos oyeron que había una promesa. Se les prometió a una persona, se les prometió ser llenos del Espíritu Santo, se les prometió que se derramaría el Espíritu Santo en los últimos días. Y entonces se ubicaron en una casa, en el aposento alto, 120 reunidos en conjunto. Estaban ahí clamando, pero ayunando para que se derramara el Espíritu, y el Espíritu vino y todos comenzaron a hablar en las lenguas que Dios les daba, lenguas extrañas, lenguas que nunca habían aprendido. Aleluya, ¿por qué? Porque se derramó el Espíritu, porque estaban orando y ayunando. Cuando ayunamos y oramos y buscamos de Dios, pueden suceder cosas como estas. Número 9, para evitar el juicio de Dios sobre los pueblos pecadores. Jonás capítulo 3 nos habla de cómo Dios le envió a profetizar, y a pesar de que había un juicio, a pesar de que había algo que vendría inminentemente, la gente se metió a ayunar, tomó el mensaje, ayunaron, y la mano de Dios se movió y no vino el juicio. Quiera Dios que en estos días nosotros podamos, con nuestro ayuno en toda la tierra, en este ayuno parcial, y otros lo harán total, que podamos detener la mano de juicio sobre naciones, porque no hay que ser muy profeta para saber que Dios castiga el pecado, que Dios castiga la depravación, la perversión. Este mundo se ha desviado, ha quebrantado las normas de Dios, han querido hacer el matrimonio como les da la gana, han querido hacer el sexo como quieren, pervirtiendo el uso natural de las cosas. Han pecado, se han desbandado en la droga, se han desbandado en el homicidio, en la tortura, en la maldad. Y quiera Dios detener esos juicios inminentes a través del ayuno de su pueblo que le cree. Y número 10, ¿para qué ayunar? Para que hayan conversiones plenas y maduración del pueblo de Dios. Ya lo dijo el profeta Joel en el capítulo 2 y verso 12. Que gimamos en el altar, que clamemos, que lloremos con lloro, con ayuno y con lamento. Convertíos a mí de todo vuestro corazón, dice el Señor, con ayuno, con lloro y con lamento. Y en el mismo capítulo 2 dice que Él derramaría de su espíritu. Aleluya. Y entonces vendrían los jóvenes a tener visiones, las doncellas a profetizar, los ancianos a soñar, y dice que el resto de los gentiles invocará el nombre del Señor y será salvo. Cuando ayunamos suceden conversiones. Cuando ayunamos se quebrantan las fuerzas del pecado, se quebrantan los poderes demoníacos que atan a la gente al pecado, que le cierra el corazón, que se lo pone como de piedra. Pero cuando empezamos a clamar y ayunar, nosotros vamos a derribar fortalezas fuera de la gente y adentro de su mente, para que entonces abran el corazón y reciban el mensaje del Evangelio. Ayunamos en busca de la presencia de Dios más real y más activa en nuestras vidas. Ayunamos para conocer a Dios de una forma espiritual como Él desea, para darlo a conocer con poder a las naciones. Ayunamos para verle a Él como Él es, majestuoso, extraordinario, glorioso. Ayunamos para sentirle en nuestro ser en una forma profunda pero dulce. Ayunamos para llegar a ser como Él es y proclamarlo al mundo por nuestro testimonio. Ayunamos para conocernos a nosotros mismos como somos realmente. La iglesia debe interceder con lloro y con lamento. Tenemos que, aleluya, ayunar para desatar las ligaduras de impiedad, para romper las ataduras en hombres y pueblos, para liberarlos de la esclavitud, del pecado por la unción conquistada cuando se ayuna. Ayunamos para que Dios nos dé misericordia por los pecadores, por los desnudos, por los enfermos, por los abatidos, para poder clamar con pasión y con compasión. La iglesia tiene formas para ayunar.
El ayuno total, según Hechos 9, que fue el que hizo Pablo, varios días sin comer nada, solo tomando agua. Recuerda, después de 3 días hay que tomar agua porque se pone en riesgo el cuerpo. Alguna vez yo hice un ayuno de 3 días sin agua, pero al día número 3 después comencé a tomar agua porque eran varios días. No se puede ayunar totalmente sin agua después de 3 días. Ayuno total, sin comida. Tenemos el ayuno parcial como el que te he dicho. Ayuno solo con legumbres o ayuno solo con fruta, legumbres y agua, frutas y jugos. Tenemos también el ayuno nacional como Jonás 3. Toda la nación ayunó. Al oír la voz profética de Dios que venía un inminente cataclismo, se sometieron, hasta los animales ayunaron. Dice la Escritura, y Dios cambió el designio de ese juicio. Ayuno nacional. Este es el tiempo de que ayunemos a nivel de nación, que ayunemos a nivel de ciudad, que ayunemos a nivel de continentes, que ayunemos a nivel del mundo. Esto es importante. Un ayuno total con agua, y también hay ayunos congregacionales. Se ayunaba a nivel de congregaciones, y la intercesión verdadera lleva ayuno y lleva oración. Continuaremos, Dios mediante, en otra enseñanza más mañana para que podamos compartir un poco más acerca de este ayuno que queremos motivar. Pero queremos que sepas por qué y para qué. Para romper ataduras, para destruir las obras del diablo entre la gente y sobre todo con este coronavirus. Es distinto a otras plagas, a otras pestes, a otras enfermedades. Dios lo puede doblegar, mas eso es si mi pueblo se humilla. Si mi pueblo se humillare, donde mi nombre es invocado, y orare, dice el Señor, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Él está hablando no solo de la tierra físicamente, sino de la gente que habita en la tierra. Y Dios puede hacer un milagro sorprendente en estos días, frenando ese virus, quitándole el poder de la virulencia, trayendo en los investigadores investigaciones importantísimas que nos den a nosotros los medicamentos, las vacunas que el mundo necesita. Pero tenemos que humillarnos delante del gran Rey. Ayuno parcial, convocatoria internacional de ayuno parcial, comenzando con los miembros del CMA que están en casa. Preparémonos, hermanos, prepárense, vayan alistando las frutas o las legumbres. La próxima semana, 7 días en ayuno. Aún los jovencitos pueden ayunar, preparándonos a nivel de nuestra red nacional de iglesias en todo Costa Rica, y nuestros amigos pastores, unámonos, hablemosle a nuestra gente, démosles el mensaje, ayunemos parcialmente 7 días la próxima semana. Dios hará algo grande. ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 21? Porque orando el Señor, que es el que me guía, me indicó que lo hiciéramos de 7 días, que Él respondería cosas grandes, cosas con respecto a empleo, cosas con respecto a economía, trabajo, con respecto a emprendimientos, con respecto a provisión, con respecto a pago de apartamentos o de casas. Dios hará milagros en estos días cuando clamamos a Él. Convocatoria a nivel latinoamericana para todas las iglesias y amigos y pastores, hijos del ministerio en América Latina, en Norteamérica, en América, en Europa y donde quiera que llegue esta onda de comunicación. Vamos a unirnos en ayuno parcial. La próxima semana, comenzando el lunes 30, vamos a comenzar hasta el domingo, inclusive 7 días de ayuno parcial. Amén. Vamos a orar por ti, queridos y queridas hermanos, para que la gracia y el favor de Dios esté con ustedes, que en estos días te dé la paciencia para estar en casa, te dé la templanza, te dé la fe, te dé la libertad para ir saliendo de ese tipo de atadura que el diablo ha querido tirar sobre la gente, de pánico, de temor, y que tú puedas entender que tu Dios te guarda, tu Dios te protege, tu Dios te fortalece, y que le puedas llevar la palabra. Anímate a decirle a tu hijo o a tu padre o a quien esté en tu casa en estos días o a quien puedas contactar, que Jesucristo les ama, que Jesucristo los busca en esta hora difícil para salvarles, perdonarles su pecado y convertirse en su protector. Vamos a orar. Padre de gloria, en el nombre maravilloso de Jesús,
Yo digo sobre cada familia que me ve, sobre cada hombre que me ve. Señor, que sea soltada la unción para ayunar en estos días. Que sea habilitado sus cuerpos para entrar en ayuno la próxima semana. No solo a nivel de familia, a nivel de ciudad, a nivel de nación, a nivel internacional, para que seamos cientos y miles de familias unidos en un clamor para romper todas las obras del infierno, toda esta estratagema del diablo con este coronavirus COVID-19. Señor, que venga del cielo la ayuda, que venga del cielo la unción, porque así está escrito que la unción rompe los yugos del diablo, suelta el espíritu de poder, la unción sobre ellos de fortaleza, de salud, de vigor, Señor, la unción para tener templanza, dominio propio. Yo declaro sobre ellos tu bendición mayor en esta hora, Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Familia, recibe el abrazo del Padre, recibe el amor de Jesucristo y sobre todo recibe de la unción del Espíritu Santo. Tu Dios está contigo como poderoso gigante. Mete tu casa, ora antes de dormir hoy, si es que estás para acostarte en un ratito, porque hay cambio de hora según las naciones. Y presenta a tu familia con nombres y apellidos, nombres propios. Preséntalos a Dios y dile: Señor, te los meto bajo tu abrigo santo, porque así mismo sé que caerán 1000 a un lado y 10,000 al otro, pero ninguna plaga tocará nuestra morada, porque te estamos poniendo a ti como nuestra cobertura. Que Dios te bendiga grandemente. Nos vemos y oímos mañana a las 17 horas de Costa Rica, 18 horas de Colombia y Perú, a las 20 horas en el sur de América, Paraguay, Uruguay, Chile, Argentina, a las 12 o 1 de la mañana en Europa, o también en el Caribe a las 19 horas. Que Dios te bendiga grandemente.